Hola, ¿qué tal? Hoy nos toca el cuarto encuentro, esta vez de carácter asincrónico. Y bueno, vamos a seguir estudiando algunas características de la proporcionalidad. En el primer encuentro habíamos visto cómo se caracterizaba o qué podíamos mirar respecto de las relaciones de proporcionalidad directa que tenían que ver con cuestiones como los contextos, como los campos numéricos, como las representaciones. Y ya en el segundo encuentro nos abocó un poquito más a algunos tipos en particular de contextos, fundamentalmente en el campo de los números naturales, el campo discreto. Vimos las propiedades que se verificaban ahí y la clase pasada que fue la sincrónica, también estuvimos trabajando con estas mismas propiedades y avanzamos sobre el campo de los números racionales como una manera de, de trabajar un contexto de las fracciones, que por supuesto que no era el único ni la gota, pero se podían establecer a partir de la utilización de las propiedades y el uso de fracciones de uso social, algunas relaciones que nos permitían poder resolver determinados tipos de problemas. Habían quedado dos problemas por resolver que les pedí que se fijaran que si lo podían resolver y siempre pensando en términos de secuencia, es decir, que habíamos utilizado en los problemas anteriores que nos permitiesen poder seguir continuando en este. En realidad lo que iba a pasar acá es que se iban a presentar algunas rupturas que quería que prestáramos atención a eso. Una primera cuestión a destacar que en este tipo de problemas aparecía el valor unitario en lo que sería la variable independiente y que esto va a ocasionar que se presente o que ponga en escena a la constante de proporcionalidad, que digamos que hasta acá no la hemos mencionado demasiado, ya que todas las situaciones las íbamos resolviendo con la utilización de las propiedades que habíamos visto. En un caso, el valor asociado a la variable unitaria aparece, es dato, y en el otro problema no. Y vamos a ver cómo vamos a resolver en cada caso. Bien, vamos a empezar por el problema donde sí aparece el valor que en realidad representa la constante de proporcionalidad. Y utilizando las estrategias que utilizamos en el encuentro pasado, puedo ir del 1 al 1 medio dividiendo por 2. Entonces al 3 medio también lo divido por 2. Y este tipo de operación, de alguna manera habíamos hablado en el encuentro pasado, qué pasaba cuando dividía por 2. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podíamos verificar a partir del uso social que conocíamos que aparece duplicado el denominador? Es decir, que podemos recuperando esa idea que apareció en la clase pasada, y siempre pensando, por supuesto, en términos de secuencia, vamos recuperando lo que vamos aceptando como válido, lo podemos utilizar acá y aceptamos entonces que si a 3 medios lo dividimos por 2, nos va a dar 3 cuartos. Luego, de la misma manera, al 1 medio podemos llegar al 1 cuarto también nuevamente dividiendo por 2, al igual que su correspondiente. Después, para ir de 1 cuarto a 3 cuartos, podemos advertir que multiplicando por 3 1 cuarto, es decir, haciendo 3 veces un cuarto, obtenemos ese 3 cuartos. De la misma manera para el 3 octavos. Acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que como multiplicamos por un número natural, un número entero, en realidad lo podemos pensar todavía como una suma reiterada? Si a 3 octavos le agrego 3 octavos y le agrego 3 octavos,
voy a obtener esos 9 octavos que figuran ahí. Para obtener el número mixto, 1 un medio, podríamos sumar 1 más un medio, y entonces en su correspondiente pasaba lo mismo. Solo que acá, claro, tenemos la dificultad de que tenemos que sumar dos números que no tienen el mismo denominador. ¿Se acuerdan que dijimos que esta primera parte de que estábamos trabajando con fracciones, en realidad no necesitábamos que ellos supiesen mucho de fracciones, que era una manera de introducir nuestro estudio a partir de estas situaciones de proporcionalidad? Y acá nuevamente se hacía necesario poder recuperar algunas relaciones que habíamos visto cuando resolvimos problemas en el encuentro anterior y que tenían que ver con la equivalencia de fracciones, que también no estamos viendo equivalencia ni vimos equivalencias para cualquier tipo de fracciones, solamente para algunas. Y también dijimos que podíamos analizar qué le estaba pasando a esas fracciones para que sean iguales. Eran fracciones distintas aparentemente, pero que eran iguales. O sea que la idea era que pudiesen ver qué relación tenían, que si lo miramos por un lado eran el doble de ambos casos, del numerador y del denominador, y si lo miramos en el otro sentido eran la mitad. Acá resulta interesante poder pensar en la gestión de la clase con qué herramienta podemos recuperar estos conocimientos que ya en un momento ya pasaron por la clase y que necesitamos que lo puedan recuperar en este momento. Para eso son muy útiles lo que llamamos los portadores, que son serían como el profesor de geografía que utiliza un mapa para poder mostrar ciertas cuestiones. Nosotros podríamos, sé la dificultad que puede ocasionar, pero de tener algunos afiches que lo podamos desplegar con estas cuestiones que hemos ido logrando, que por ejemplo, como decíamos hace un momento, si la mitad, cuando yo quiero la mitad de una fracción, es decir, lo quiero dividir por 2, lo que parecía dividido, lo que parecía como resultado era que se había duplicado el denominador. Este tipo de relaciones que no lo habíamos visto para muchos números, pero sí para algunos, como estos, que son números chicos y son cercanos al uso social, necesitaba poder traerlos a la clase. Lo habíamos visto en una clase anterior. Estos portadores numéricos, trabajar con una ficha, algo que nos permita poder recuperarlos, sería muy interesante. Entiendo que si uno deja una ficha en el aula, capaz que la próxima clase no existe ni la pare, pero bueno, tendré que buscar la forma de cómo lo dejo en preceptoría, en biblioteca, tendré que buscar la forma, de tal manera que en cada clase yo pueda tener a disposición de los chicos que lo puedan ver, estas cosas que han ido logrando para que la puedan reutilizar, para que la puedan reinvertir en nuevas situaciones. Acá lo que necesitaríamos que ellos puedan pensar, como todavía a la altura que vamos, según la secuencia que llevamos, todavía no han dominado a la suma de fracciones. Por lo tanto, acá no van a tener muchas herramientas para sumar 3 medios más 3 cuartos, pero sí vimos algunas equivalencias que nos permitían pensar a los medios como cuartos. Y en ese sentido, por eso decía poder recuperar lo que habíamos visto anteriormente, para que ellos puedan darse cuenta que el 3 medio también lo podían pensar como un 6 cuartos. Y entonces la composición que tengo que hacer ahora es de 6 cuartos y 3 cuartos, que es más cercano a lo que yo puedo pensar como cálculo mental. De esa manera obtendré el 9 cuartos, que es la suma del 6 cuartos más el 3 cuartos. Y bien, y lo que parece ahora insalvable es qué hacemos con ese 2 que aparece en la segunda variable. No se ve, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en clases anteriores y utilizando las dos propiedades que hemos visto, no nos queda cómo llegar de cualquiera de esas fracciones que aparecen al 2. Por lo tanto, no podemos saber qué hacer con su correspondiente.
Es así que podemos recurrir, como una posibilidad, a la constante de proporcionalidad. ¿Qué es la constante de proporcionalidad? Justamente lo que define a las relaciones de proporcionalidad directa. Y es que si yo divido dos cantidades que se corresponden, cualquiera que fueran, obtengo siempre el mismo resultado, obtengo un valor constante. Es decir, si yo hago, por ejemplo, 3/4 dividido 1/2, me va a dar el mismo resultado que si a 3/8 lo divido por 1/4 o si a 9/8 lo divido por 3/4. Así que ese valor que obtengo es el que llamamos constante de proporcionalidad. Y el orden en el cual yo divido, en el orden en el cual aparece ese cociente que estamos diciendo que permanece constante, es un tanto arbitrario. Yo acá estoy dividiendo cantidad de agua sobre cantidad de harina. Uno podría decir, ¿por qué no lo puedo hacer al revés? En realidad está en virtud a que más adelante van a aparecer eh, las relaciones funcionales. Ahí, cuando aparece eso, en las relaciones funcionales, las variables ya no son de cualquier manera. Hay una que le vamos a llamar independiente y la otra dependiente. Y en ese sentido me ordena el tipo de cociente que debo hacer. Como acá todavía no nos hemos metido con eso, pareciera que es arbitrario, pero básicamente lo hacemos siempre el segundo respecto del primero para que después se acostumbren a utilizarlo en ese orden. Y entonces les decía que la constante de proporcionalidad de esta situación tenía que dividir cantidad de agua por su correspondiente en cantidad de harina. Por ejemplo, 3/4 dividido 1/2 o 3/8 dividido 1/4, que me daba 3/2, que eso directamente era el valor que obtenía si dividía 3/2 dividido 1. Por eso decíamos, cuando aparece en una de las variables, en este caso la variable independiente, el valor unitario, en la otra cantidad, en su correspondiente, aparecía y se hacía visible la constante de proporcionalidad. Vemos en este ejemplo que para poder utilizar la constante de proporcionalidad, bueno, en este caso aparece el 1, pero si no, tengo que saber, para este tipo de número, conocer la división de números fraccionarios. O sea, ya no es una situación que la puedo presentar inmediatamente cuando abordo la enseñanza de la proporcionalidad. Tengo que haber podido avanzar sobre las operaciones con fracciones. Por eso es que nosotros empezamos a resolver situaciones de proporcionalidad sin haber utilizado la constante, que es lo que define a las situaciones de proporcionalidad directa. Bien, pero ahora supongamos que ya lo hemos obtenido, que ya los alumnos tienen el conocimiento para poder lograrlo, es decir, conocen la división de fracciones. Entonces podemos plantear, y ya vamos a ver que para esto vamos a necesitar otro conocimiento más que está vinculado en todo caso, a las ecuaciones. Fíjense, si yo tengo la cantidad de harina sobre la cantidad de agua sobre la cantidad de harina igual a esos 3/2 que es la constante, que también lo pienso siempre en términos de las magnitudes que representan, de las unidades que tienen, es decir que son 3 litros por cada 2 kilogramos, son 3 litros de agua por cada 2 kilogramos de azúcar. Esto me permite expresarlo en términos de la cantidad de agua, es decir, a ver, acá uno diría la cantidad de harina, esa H que está dividiendo pasa multiplicando, que eso es por supuesto es una simplificación de la situación. En matemática decimos que aplicamos la propiedad uniforme de la multiplicación para que se me cancelen y aparezca como que la H pasó para el otro lado. Bien, y ahí me parece como una fórmula, digamos, ¿no? Que me permite calcular la cantidad de agua. En este caso multiplico la constante por la cantidad de harina. Acá la cantidad de harina aparece como una variable independiente. Lo reemplazo por un valor, lo multiplico por 3/2 y eso me va a dar la cantidad de agua. La otra posibilidad es que yo necesite la cantidad de harina. Ahí lo que voy a tener que hacer es una operación de tipo inversa. Voy a tener que el 3/2 que aparece en un lado va a tener que aparecer del otro lado. Nuevamente propiedad uniforme, y si quieren mencionarlo como que paso
el 3 medio que está dividiendo pasa multiplicando, está multiplicando y pasa dividiendo, y me queda la cantidad de harina en función de la cantidad de agua. Solo que me aparece como un cociente, porque lo tengo que dividir por la constante de proporcionalidad. Reemplazo la cantidad de agua por 2, que es el valor que tengo ahí en la tabla, que no encontraba su correspondiente porque no me parecían. No lo podía hacer a través de las propiedades, pero esta fórmula que me brinda la relación que hay de proporcionalidad me permite obtener la cantidad de harina dividiendo a 2 por la constante de proporcionalidad, de tal manera que el valor que obtengo es 4 tercios. Fíjense todas las cosas que hemos utilizado de lo que vimos en la clase anterior, en el encuentro anterior, para poder resolver esta situación, tengo que involucrar otros contenidos en el medio porque no voy a poder llegar solamente con las propiedades, es decir, voy a tener que avanzar bastante con la cuestión del álgebra, con las ecuaciones y con la cuestión de las operaciones entre fracciones. En el segundo problema que habíamos dejado para que lo piensen, aparecía el 1 también, aparecía el 1, pero no aparecía el correspondiente del 1. Por lo tanto, ahí yo no tenía disponible la constante de proporcionalidad. Y si utilizo los conocimientos que tenía disponibles del encuentro anterior, solamente podía encontrar el correspondiente a 6, ya que a 3 lo multiplico por 2 y me da ese 6. A un cuarto lo multiplico por 2. Y esto lo puedo pensar de dos formas distintas. Lo multiplico, a un cuarto le agrego otro cuarto más, es decir, hago la suma reiterada, me da 2 cuartos. O lo pienso del uso social, cuando tengo el doble de un cuarto, tengo la mitad. Y entonces lo puedo escribir como un medio. Después de eso, desde el 3 puedo llegar al 1 por la división. Divido 3, eso aparece como una manera sencilla. Pero para el correspondiente necesitaría hacer esa división por 3 a un cuarto. Y bueno, de ahí ya salíamos de lo que habíamos visto como los números que habíamos obtenido en la clase anterior, porque en la clase anterior habíamos visto medios o cuartos, que era vuelvo a dividir por 2. Y en este caso lo tengo que hacer por 3, con lo cual ese sería el mayor de los inconvenientes que tengo, porque no sale inmediatamente esa cuenta, digamos. Claro está que si yo obtengo el correspondiente al 1, que es un doceavos, después ya todos los demás resultados que me faltan los puedo hacer por multiplicación, y ya eso sí sale de una manera más directa. Por ejemplo, yo tengo el 1, para llegar al 4 lo multiplico por 4. Entonces, al correspondiente de un doceavos también lo multiplico por 4, que lo puedo pensar como la suma reiterada de un doceavo más un doceavo más un doceavo, es decir, 4 veces eso, que me da los 4 doceavos. También podría aprovechar para ver nuevas situaciones de equivalencia. Si bien ya tenía el 6, el correspondiente del 6, si yo ahora lo hago a partir del 1 doceavos, lo multiplico por 6 y me queda 6 doceavos, con lo cual ya tengo una triple equivalencia. 2 cuartos, que va a ser igual a un medio, que va a ser igual a 6 doceavos, como para que sigan pensando qué relación hay entre esos números que valen igual. Bueno, vamos a ver ahora otro recurso que hay para resolver situaciones de proporcionalidad directa, que es la regla de 3, que es muy utilizada, aunque no siempre es bien utilizada. De hecho, en el primer encuentro, cuando tuvieron que resolver algunas cuestiones, apareció. Y si aparece es porque se ve que es útil, pero bueno, vamos a ver cuál sería la mejor forma de utilizarla. Bueno, para ver esta regla de 3, vamos a pensar en una situación de números naturales, que digo para buscar situaciones un tanto sencillas.
Si utilizamos las primeras propiedades, vemos que del 6 podemos llegar al 3 dividiendo por 2. De la misma manera, dividimos por 2 7200 y llegamos a esos 3600 que son el correspondiente de 3. Y acá con el 4 vamos a tener alguna dificultad, ya que no es posible llegar desde el 6 ni desde el 3. Una estrategia que podrían apelar los chicos sería a agregar columnas, que de hecho es un buen recurso que deberíamos incentivarlo, de que agreguen todas las columnas que crean conveniente para que les facilite los números que están en juego. Por ejemplo, podríamos agregar la columna del 2, en las latas de gaseosa del 2, de tal manera que del 6 llego al 2 dividiendo por 3 y del 2 sí llego al 4 multiplicando por 2. Y ahí ya tendría una manera de resolver. Pero supongamos que a nadie se le ocurre eso y que y que no parece ninguna estrategia que les permita llegar de momento. Uno en general lo que hace, si le quiere presentar algo distinto de lo que ellos no han hecho antes, en realidad debo hacerlo en términos de, a ver, desde la didáctica le decimos contrasugestión, que tiene que ver con ofrecerle una posible solución, pero que no es la solución que ofrece el docente, sino, por ejemplo, la solución que encontró el compañero, uno de los compañeros del curso del lado, o del turno tarde, o del turno mañana. Es decir, una situación del cual ellos puedan decidir si corresponde, pueden dar un valor de verdad de eso, si está bien, está mal, qué les parece. Si nosotros les damos como una estrategia nuestra, ellos no van a tener herramientas, de hecho no lo hacen por una cuestión de contrato didáctico, si quieren en algún momento hablamos de eso, por lo tanto no van a discutir el argumento y lo van a aceptar. Por eso siempre cuando planteamos este tipo de cuestiones lo planteamos como en términos de que algún otro alumno, un par de ellos, lo propuso. Y entonces le proponemos o le mostramos lo que hizo, en términos de cómo lo puede haber enunciado. Por ejemplo, primero multiplica los dos cruzados y el resultado lo divido por el que está en diagonal al que necesito encontrar. Y bueno, lo que hace ahí es el 7200, lo multiplica por 4 y lo divide por 6. Podríamos preguntarnos ahí desde el punto de vista dimensional, es decir, de las magnitudes, ¿qué le dio cuando multiplicó 7.200 pesos por 4 latas? ¿No? Eso queda una cosa rara ahí. Y yo podría proponer, digamos, que piensen qué diferencia hay si en vez de primero multiplicar por 4, primero divido por 6 y después recién multiplico por 4. ¿Les quedará el mismo resultado? Y en realidad lo que quiero destacar de esa equivalencia es que esos 7.200 dividido 6 lo que me está dando es justamente la constante de proporcionalidad, que es la que me da la garantía de que lo que estoy haciendo está bien, porque uno podría preguntar si está bien eso que están haciendo. Hago esa cuenta y lo que yo obtengo, ¿está bueno o está malo? Digo, sí, miren, está bien porque en realidad lo que obtengo ahí es la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, para poder dar cuenta de esta estrategia de la regla de 3, tendría que haber visto antes, ahí sí, la constante de proporcionalidad, para que sea una herramienta que les permita analizar si el recurso de la regla de 3 está bien aplicada. Y una vez que he aceptado que esa forma de calcular es un recurso válido, entonces ahí recién presento la representación de esa estrategia que es la que llamamos regla de 3, que si por 6 latas he pagado 7.200 pesos, entonces por 4 latas pagaré X. Y esa X la obtengo multiplicando
esa relación cruzada, ¿no? 7200 por 4 y dividido por 6. Y esa sería la manera que yo presento la regla de 3, pero también presento como una situación válida porque responde a lo que ellos han aceptado como válido, que es la constante de proporcionalidad. Bueno, y la otra cosa es que la regla de 3, si bien sabemos que funciona para, para las relaciones de proporcionalidad directa, como un recurso de resolución, eh, tengo que ver de qué manera utilizo los datos que tengo. Si recuerdan, en el primer encuentro habíamos resuelto esta situación que justamente salió la regla de 3, pero no me permitía resolverla. Porque, fíjense, cuando establezco la regla de 3, lo que hago son correspondencias. Y acá tenía dos varones que no lo podía corresponder con nadie, ni tres mujeres lo podía corresponder con nadie. Por lo tanto, no podía armar esa correspondencia que es el esquema que le llamo regla de 3. Y lo que pasa es que el otro dato que estaba no estaba referido a los varones y las mujeres, sino al total. Entonces, a los dos varones esos tenía que relacionarlo con operarios, con la cantidad de operarios, que eso me da el total. Si de dos varones hay tres mujeres, entonces también puedo decir esa misma relación que hay dos varones por cada 5 operarios, que es la relación que me permite incorporar la magnitud, digamos, operarios. Y entonces luego plantea el otro, X varones va a corresponder con el otro dato del problema, que es el total de operarios. Multiplico esa correspondencia cruzada, dos varones por 6 operarios, y lo divido por 5 operarios, y eso es lo que me da la cantidad de varones que estoy buscando, que en este caso, en el caso que vimos, era 24 varones. Otra cuestión para analizar está referida al uso de fracciones y razones, que no son equivalentes, aunque sí, por supuesto, están muy vinculadas. Y las fracciones expresan cociente entre números enteros, siempre que el divisor sea distinto de cero. A eso es lo que llamamos números racionales, que son las fracciones que ustedes conocen, que no distinguimos si son positivas o negativas. Pero fíjense, si yo tengo una igualdad de dos fracciones, supongamos en este caso 2 tercios igual a x sobre 4, bueno, no hay ningún AX, no hay ningún número que tenga denominador 4 y que sea equivalente a 2 tercios. Es decir, que no voy a poder encontrar siempre cualquier cantidad de número que yo esté buscando. En cambio, las razones expresan cocientes entre cantidades de magnitudes, pero de cualquier campo numérico. Siempre se mantiene que el divisor sea distinto de cero, por supuesto. Y en ese sentido aparecen que en los contextos van a aparecer esas magnitudes que hacemos referencia. Por ejemplo, el problema que hicimos hace un rato, la cantidad de precio por lata, por ejemplo, de gaseosa, o el problema que habíamos visto en el segundo encuentro con las mezclas de pintura para lograr cierta tonalidad. Fíjense acá que en el numerador aparece un número decimal, es decir, que ya no es el cociente de números enteros. Acá en las razones aparece el cociente de cualquier campo numérico. Bueno, lo mismo pasa si pensamos en porcentaje o en escalas. Bueno, y una, una noción asociada a razones le llamamos las proporciones, que vendría a ser lo que son las fracciones equivalentes. Las proporciones son razones que son iguales, es decir, que más o menos representan la misma idea. Por ejemplo, sabemos que la densidad de una sustancia permanece estable, es constante, por ejemplo en el caso del aluminio. Por lo tanto, como depende de la masa y el volumen, yo duplico uno, se va a duplicar otro. Si duplico la cantidad de masa, se va a duplicar la cantidad, el volumen que ocupa, de tal manera que esa es una relación de proporcionalidad directa.
Pero como estamos hablando de razones, no es necesario que esas cantidades sean números enteros, pueden ser cualquier tipo de número, por eso aparecen números decimales. Como decía, la proporción es una igualdad entre dos razones. Y cuando yo establezco esa proporción, lo que puede ocurrir es que lo puedo pensar en términos de también lo que veíamos antes como una regla de tres simple, porque lo que aparece es una relación de cantidades que se corresponden. Así que en las razones también puedo usar el principio ese que me permite resolver, que tiene que ver con la regla de tres. Y por último, lo que quería que hablásemos hoy, así muy brevemente, ya lo vamos a seguir avanzando, es una cuestión referida a los gráficos, que era otra forma de representar relaciones de proporcionalidad directa. Y acá les presentamos una serie de problemas vinculados o donde aparece la representación gráfica como recurso, aparece también la tabla y lo que pide es poder establecer cierta correspondencia entre la información que presenta la tabla como forma de organizar la información, pero también lo hacen los gráficos, solo que habrá que ver de qué manera están establecidas estas relaciones en los gráficos. Por eso es que pregunta qué información va a encontrar sobre un eje o sobre otro, que puedan leer esa distinción, ya que los valores que aparecen en la tabla van a estar representados en los ejes. No sé si se van a alcanzar a distinguir bien, en todo caso después le paso un PowerPoint donde están mejor estos números, porque yo lo estoy viendo muy chiquito acá, pero bueno, se los voy a acercar un PowerPoint para que puedan ampliar esto. Pero lo que aparece en este problema es esto, poder hacer una correspondencia con lo que hace el gráfico, es presentar una situación, en este caso la constante de proporcionalidad, en un modo de representación aplicado sobre ejes cartesianos. Y lo que intenta este problema es establecer qué correspondencia hay con la tabla que ya la conocen y con la cual ya han trabajado, para que vean que esta información que ofrece la tabla se reproduce en un gráfico. Vemos en este segundo problema es un gráfico que representa, donde está representado dos velocidades y pide que las comparen. Lo que permite el gráfico es rápidamente advertir quién es mayor que quién, porque eso es una información que queda muy evidente cuando uno lee adecuadamente los gráficos. En este tercer problema lo que se pide es poder poner el ojo en de qué manera me doy cuenta si el gráfico que voy a obtener tiene que ser con un trazo continuo o con puntos. Qué información es la que va a responder uno u otro. Y en ese sentido es algo que vale la pena analizar. En qué casos yo trazo una línea continua o lo hago por puntos. Bueno, eso es todo por ahora. Por supuesto, cualquier duda que le haya surgido de esto o que quieran comentar algo más, o lo hacen a través del foro o lo toman nota y lo charlamos en nuestros próximos encuentros. Lo que sí les pido es que vayan pensando en la entrega del trabajo final, ese que tienen que hacer con una propuesta de enseñanza, pensando en una secuencia de problemas para primero, segundo y tercer año, utilizando distintos campos numéricos, distintos contextos, distintos tipos de representación. Hoy hemos avanzado un poquito nada más, pero en la cuestión de gráfico como una posibilidad, que puedan pensar también a la par de los problemas que van a presentar, qué estrategia de resolución, con qué estrategia de resolución lo podrían resolver nuestros alumnos. Bien, entonces eso es todo y nos vemos en el próximo encuentro.